Bueno, bienvenidos todos a este encuentro Expansión. Como saben, es un foro de debate en el que buscamos encontrar soluciones a los problemas de política pública, como es en este caso el desarrollo económico de la Ciudad de México. Tenemos con nosotros al licenciado Fadlala Akabani, es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con diplomados en Administración Pública, Desarrollo Regional, Desarrollo Comunitario y Análisis Político por diversas instituciones. Ha sido servidor público en la Secretaría de Gobernación y de Agricultura y Ganadería, además de ser delegado de Benito Juárez en el periodo de 2003. Previo a su actual encargo, se desempeñó como director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, destacando su labor por el apoyo a MIPYMES, que es uno de los temas esenciales que veremos hoy. Está con nosotros la diputada Lisette Clavel Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México. Es licenciada en Comunicación por la Universidad del Valle de México. Cuenta con maestrías en Administración, con especialidad en Comercialización Estratégica y en Asuntos Asia-Pacífico. Y es doctorante en Administración y Política Pública y en Estudios Organizacionales. Ejerció diversos cargos al interior de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, de la cual fue secretaria general en el trienio 2008-2011. Candidata a diputada federal en 2003 y senadora en la 58ª legislatura. En 2018 fue electa por el Partido del Trabajo para estar en la primera legislatura y pues, entrar en la Comisión de Desarrollo Económico que mencionaba antes. Y está con nosotros el doctor Hugo Fuentes Castro, director regional del Departamento de Economía para la región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Hugo es licenciado en Economía, cuenta con maestría y doctorado en Economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de tiempo completo en el TEC, donde fue director del Departamento de Economía y del Centro de Estudios Estratégicos. Ha publicado numerosas publicaciones y a lo largo de su carrera ha liderado proyectos para la OCDE, CEPAL, Coneval, la Secretaría de Economía y el SAT. Y sus investigaciones han estado vinculadas a universidades de todo el mundo, Escocia, España, Suiza, Alemania, etc. También nos acompaña Mariel Ibarra, es la editora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos hoy. Y bueno, pues empiezo con la primera pregunta para el secretario. Ante este parón económico que hemos buscado nosotros como sociedad, la crisis va a ser enorme, se esperan una caída del PIB regional brutal, de más superior al 6%, 7-8%. Mi pregunta sería, ¿qué medidas ha tomado la Secretaría? ¿Qué apoyos está encontrando? ¿Y cuál ha sido el efecto de esos apoyos? Por favor. Primero que nada, muy buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Entrando ya en materia, señalar que el gobierno de la Ciudad de México, por disposición de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, en primer término, lo que dispuso fue una estrategia de carácter social para atender directamente a las familias y que éstas pudieran tener el soporte suficiente para el resguardo, para la obligada cuarentena, de tal manera que pudieran tener lo más indispensable. Estamos hablando del adelanto en materia de el programa Mi Beca para Empezar, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, etcétera. No solamente se adelantaron pagos, sino que se incrementaron en algunos casos, y esto pues incidió en un porcentaje muy alto de población. Estamos hablando de cerca de 10,000 millones de pesos para atender a las familias y que puedan superar la contingencia en las mejores condiciones. Pero en el ámbito estrictamente económico, la jefa de gobierno dispuso en primer término de 500 millones de pesos a través del Fondo para el Desarrollo Social, que está sectorizado aquí en SEDECO, para atender a las microempresas de 1 a 10 trabajadores. Es un crédito de 10,000 pesos, 0% de interés, 3 meses de gracia y 2 años para pagar. Se prestan 10,000, se devuelven 10,000. Después hicimos un convenio desde el año pasado con Nacional Financiera, le hicimos las adecuaciones para atender la pandemia y sus consecuencias, y logramos un acuerdo con la Banca de Desarrollo por 1,113 millones para las pymes. Estas pymes, estamos hablando de 10 a 50 trabajadores las pequeñas y de 50 a 300 las medianas.
estamos hablando de un sector importante de la capital. Hay que recordar que entre todas las micro, pequeñas y medianas empresas, son prácticamente 500,000 las que están establecidas en la Ciudad de México, y en la microempresa tenemos que tomar en cuenta que existen algunas de carácter informal. Entonces, primero fueron 500 millones, ahora para las pymes 1,113 millones de pesos. Este crédito va desde los 50,000 hasta los 5 millones, una tasa de interés del 13.9%, 6 meses de gracia y hasta 60 meses para pagar. Un tercer apoyo proviene del gobierno federal, que en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México logramos, del millón de créditos que anunció el presidente, de créditos a la palabra, que 161,000 créditos, es decir, lo que corresponde al PIB de la Ciudad de México que aporta a la nación, se otorgaran en créditos. Estamos hablando de 161,000 créditos de 25,000 pesos. Estos tienen un pequeño interés, 4 meses de gracia y 3 años para pagar. Estamos hablando de 4,032 millones de pesos. Estos créditos ya tienen un avance en su entrega del 65% y esperamos concluir el 100% antes de que termine el mes de mayo. Entonces vamos a ir sumando 500 millones a la microempresa, que igualmente ya están por terminar de otorgarse, 1,132 para las pymes y 4,032 millones de pesos para las microempresas, sobre todo que están ubicadas en las zonas de alta y muy alta marginación. Por otro lado, hay que señalar que la jefa de gobierno acaba de anunciar 2,500 millones de pesos para las 16 alcaldías y que son para tianguistas, bazares y mercados sobre ruedas, además de algunas concentraciones establecidas en la Ciudad de México, para que cierren en su totalidad, reciban este apoyo, ¿sí? Y logremos bajar la curva de contagios en la capital. Entonces, ya estamos hablando cerca de 8,000 millones de pesos en apoyos para los micro, pequeños y medianos empresarios de la ciudad. El crédito con la FINSA y la banca de desarrollo es sobre todo para hoteleros y restauranteros, está diseñado específicamente para ellos. Estos sí tienen que estar dados de alta en Hacienda y cubrir todos los requisitos que requiere un banco comercial. Entonces, estos son los grandes apoyos para la ciudad. Nadie puede alegar que en la Ciudad de México, específicamente, no se está apoyando a las MIPYMES. Sería una falsa señal decir que las MIPYMES en la Ciudad de México no están siendo atendidas. Y bueno, también hay que señalar otro programa que acabamos de anunciar junto con la jefa de gobierno y los 16 alcaldes prácticamente, que se llama Mercomuna, que son casi 600 millones de pesos que se van a distribuir entre las familias más vulnerables, de acuerdo al padrón de las lecherías de Liconza, y estamos hablando que ahí se están atendiendo a un padrón de 500 millón de personas, 500,000 personas, y si multiplicamos conservadoramente por 4 personas por familia, estamos hablando de un alcance de este programa Mercomuna de 2 millones de personas. Este programa tiene 2 vertientes. Una, se entregan vales por 1,050 pesos y estos vales solamente se pueden cambiar en las tiendas de barrio, de colonia, de nuestra cuadra, la pequeña papelería, la pollería, la frutería, la tienda de abarrotes, etcétera, para fortalecer aún más a los pequeños comerciantes en la ciudad. La estrategia del gobierno de la ciudad, pues, es muy clara. Es
fortalecer a los más vulnerables y es un discurso, una acción, perdón, congruente con la postura de política económica que está llevando el gobierno de la Ciudad de México desde su inicio. Entonces... Ahora, secretario, sí. una duda. Estos son los programas, pero ¿han medido ya, independientemente del efecto de estos programas, el efecto que ha tenido la crisis del COVID sobre la economía de la ciudad y del área, vamos, de la región? Sí, sí. Nosotros tenemos estudios, tenemos aquí un área de estudios en la Secretaría que logré conformar a mi llegada, de especialistas en proyección, en planeación financiera, en planeación económica, y ellos han hecho una valoración de la situación económica de la ciudad ante la pandemia. Quiero señalar previamente que la Ciudad de México, en términos reales, no se paró. La Ciudad de México, el 43% de la economía de la ciudad y de sus unidades económicas siguieron trabajando porque fueron consideradas esenciales. Estamos hablando de que cinco sectores de la economía de la ciudad no conforman el 43% de la economía de la ciudad y casi 2 millones de empleos. Por eso la ciudad no tuvo una reducción fuerte en el movimiento de vehículos y de personas. Y me explico, estamos hablando de 5 sectores. Estamos hablando del sector farmacéutico, que no se detuvo, el sector de abasto, que no se detuvo, el sector salud, que no se detuvo, el sector financiero y el sector de comunicaciones, que es el gran ganador, digamos, en esta contingencia. Entonces, estos 5 sectores constituyen el 43% de la economía de la ciudad y dan empleo a casi 2 millones de personas. Estamos incluyendo todo el abasto de la ciudad, incluyendo la central de abastos, que es el gran centro de distribución de la zona centro del país, que incluso alcanza a distribuir hasta Querétaro. Este 43%, pues no paró. En algunos sectores se incrementaron sus ventas y el 57% restante sí se vio severamente afectado. Estamos hablando del comercio en general, del comercio al mayoreo, que no es esencial, y el comercio al menudeo, que no es esencial. Entonces, estamos hablando de dos partes de la economía de la ciudad, los que pararon y los que no pararon. El 57% sí paró, y esos son los que reúnen el mayor número de empleados, que son casi 4 millones de empleados en el sector que paró, ¿sí? Y de esta manera, pues se vio realmente afectado. En ese sentido, hicimos un análisis de los daños que ocasionó la pandemia, esta pandemia que es global, y nosotros calculamos que el PIB de la Ciudad de México va a bajar entre un 6 y un 7%, no más. Hay algunos que pretenden pues utilizar esto de diferentes maneras y anuncian una baja en el PIB de hasta del 20%, ¿no? Nosotros queremos señalar que aquí en Sedeco muchas manufacturas nos avisaron, anunciaron su cambio de giro de ropa tradicional o de accesorios para el hogar y se vincularon al sector salud. Estamos hablando de 1,850 nuevas empresas, por un lado, que decidieron vincularse al sector salud y farmacéutico y cambiaron su giro. Si yo, por ejemplo, fabricaba uniformes, ahora fabrico uniformes para médicos. Si yo fabricaba batas, ahora fabrico batas para médicos.
y muchas manufacturas de Iztapalapa, de Tláhuac, de Xochimilco, de Iztacalco, se volcaron hacia el ámbito de la salud y ahora fabrican cubrebocas de 3 capas, se especializaron en la materia. Y todo estos, al menos los avisos que tenemos, generaron 15,000 nuevos empleos. O sea, no, la Ciudad de México perdió empleo formal, digamos, pero nosotros tenemos en las aperturas que nos avisan los nuevos giros que se van a abrir, los propios empresarios señalan el número de empleos a crear. Entonces, la Ciudad de México es una ciudad viva, es una ciudad de mucho empuje económico, no solamente atiende a los propios habitantes de la ciudad, sino a toda la megalópolis, donde hay 30 millones de potenciales consumidores, de tal manera que es una economía que no paró en lo fundamental. Bien, y bueno, no, sí, adelante, por favor. No. De todos modos, o sea, una caída del PIB de más del 6% es trágica, es una cosa insólita en la historia de la ciudad, o reciente, y sin duda va a exigir mucho, pues, mucho más que los programas que tenemos ahora, ¿no? Hay que pensar en el largo plazo. Querría preguntar. Sí. Sí, y le quiero preguntar a la diputada Lisette, que qué va a hacer el Congreso, qué está pensando el Congreso local. Luego volvemos con usted, secretario, pero quizá qué está haciendo el Congreso local ante este panorama, donde evidentemente la Secretaría está poniendo todos los apoyos que puede para que las MIPYMES no paren, pero qué está pensando el Congreso local adicional para el mediano plazo y, bueno, para el corto y para el mediano plazo. Claro, Alberto, saludos a todos. Bien, me parece que el reto no es menor para el Congreso porque, bueno, pues consideremos que en este caso, lo acababas de referir, las proyecciones más pesimistas ubican una reducción de la economía en 8 puntos porcentuales. Esas son cifras que no se pueden resolver por lo pronto con los presupuestos que teníamos diseñados para atender la operación regular de una administración. Para esto vamos a tener como primer gran reto la posibilidad o la necesidad de que haya un rediseño del modelo de gasto en el gobierno y la responsabilidad de los grandes consorcios que nos ayude a provocar o a impulsar una redistribución agresiva de los recursos financieros y así evitar las altas tasas de desempleo abierto y la generación de pobreza estructural que ya estamos empezando o que está recrudeciéndose en la Ciudad de México. Coincido con el secretario en la serie de apoyos hacia los más vulnerables que se estuvieron dando, pero no se trata, este asunto de la pandemia no fue solamente o no implicó solamente una suspensión de actividades para muchos, sino se trata efectivamente en términos económicos, ya vamos a estar hablando de una recesión económica y productiva que todavía no alcanzamos a aquilatar en sus justas dimensiones, pero que puede decirse que ya hay un México que tiene que demostrar, y una Ciudad de México específicamente, que tiene que demostrar todo esto que ha sido, es la más densamente poblada, la que en este momento tiene las mayores estadísticas, la que tiene mayor grado de hacinamiento en nuestro país, pero también es la que tiene un mayor potencial y la mayor capacidad, vamos a decir, quizá económica, estructural, de informática, todo para poder salir adelante. Entonces, creo que el reto para el Congreso es mucho este tema de la nueva normalidad anunciada, seguramente también, además de la redistribución del ingreso y del presupuesto que deberá de ajustarse, el Congreso tiene por reto una serie de normatividades diferentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuántas personas van a poder estar al interior de un recinto o al interior de un restaurante, de un cine, etcétera, me parece que vamos a estar obligados a ejercer nuevas normatividades en materia de protección civil. Tendremos que estar bajando toda esas nuevas reglamentaciones hacia posibilidades diferentes que tengan que estar reguladas en materia de salubridad, en materia económica también, ¿por qué no decirlo? Cuando estamos hablando de que algunos sectores se van a integrar paulatinamente, pues me parece que los reglamentos hoy no son suficientes para esta nueva normalidad y me parece que tendremos también que ajustar cada una de estas cuestiones para poder incentivar una reactivación económica, reactivación de la vida y de esta nueva normalidad. El reto no es menor, pero sí me parece perfectamente posible llevarlo a cabo. ¿En la comisión tienen ya alguna iniciativa en marcha?
Mira, tenemos algunos dictámenes pendientes porque justamente el martes pasado apenas se pudo sesionar para poder trabajar. No estábamos, ese fue nuestro primer gran reto, no estábamos habilitados jurídicamente para poder trabajar. La Comisión de Desarrollo Económico está trabajando muy de la mano con un instrumento que recién creó o le dio vida, que es el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, Consejo Económico, Social y Ambiental. En este consejo confluyen diferentes sectores que van desde las ONGs, organismos empresariales, trabajadores, gobierno, alcaldías, y ahí hay un think tank, vamos a llamarlo así, que nos está permitiendo tratar de sacar adelante todas las posibilidades que haya. Me parece que en este momento estamos en un momento complejo en el que todavía estamos en una fase de diagnósticos, por un lado, en una serie de hechos que nos están rebasando por el otro, y que justamente nos esperan no un periodo, sino cerca de 24 meses para poder ajustarnos a esa nueva realidad económica y para poder ajustarnos a las nuevas acciones que habremos de tomar. En este organismo que se está implementando, que está trabajando y haciendo diagnósticos, ya hay varias propuestas, algunas que vienen por sector, algunas vienen ya muy trabajadas y lo hemos visto, por ejemplo, con las actividades que se están comenzando a tomar como prioritarias, que es el caso de la construcción, etcétera. Ellos ya tienen muy trabajado y entonces han podido avanzar más rápido, pero el resto de los sectores también está vaciando dentro de ese consejo una especie de necesidades específicas para que podamos confluir todas y con base en ello tratar de ejercer la normatividad y las acciones que se vengan, que sean lo más ajustadas a la nueva realidad que tenemos. Entonces, tenemos varias propuestas, sí las hay. Tenemos que analizarlas con mucho cuidado y con mucha atención para que sean lo más adecuadas a estas condiciones. ¿Cuál considera la diputada, cuál consideras más relevante, más importante y más urgente? Pues me parece que urgente, en principio, lo que te decía, ajustar el presupuesto a la nueva normalidad, ajustar las nuevas reglas de asignación de beneficios, asignación del gasto, hacia qué rubro se va a estar yendo, esa es importantísima. La segunda, me parece que también es este tema de las normatividades, es decir, poner en blanco y negro y en específico lo que significa la afluencia, cuánto es el 30% de afluencia en un cine, cuánto es el 50%, cuánta gente va a poder estar al interior de un lugar, qué se considera lugares con aglomeración, qué no se considera. Todos esos términos que hoy pudieran parecer abstractos deben de quedar muy claros para que tanto el comercio como las actividades de servicios que tiene la Ciudad de México, incluso las de abasto, puedan contar con reglas claras y seguirlas para poder ajustarnos. Y esto hay que tenerlo listo antes del 15 de junio, ¿no? Exacto. El 15 de junio es la fecha tentativa. Me parece que seguiremos evaluando cómo se da, si esta se inicia o se aplaza, pero tenemos que tenerlo cuanto antes. No, porque si de repente ya volvemos todos a la calle y no hay reglas, va a estar muy complicado. Pero efectivamente, pues suena como que es lo más razonable es que estas iniciativas ya estén cuanto antes, ¿no? Muy bien. Yo quisiera preguntarles, perdón, Alberto, al doctor Fuentes, igual también al secretario, a la diputada. Alberto hablaba de una oportunidad que tienen las empresas en esta coyuntura de irse justamente hacia la digitalización y cómo optimizar pues recursos, cómo optimizar pues sí, también sus recursos humanos y todo esto. Y hablando en otro encuentro que tuvimos hace apenas antier con el secretario justamente de Movilidad de la ciudad, él hablaba de la urgencia también de que en el Congreso de la ciudad se regule el teletrabajo. ¿Cómo vamos a ir, cómo encaminarnos, cómo va la Secretaría de Desarrollo Económico a trabajar de la mano con las empresas, si se piensan a dar incentivos a las empresas, cómo hacer? Y pues doctor Hugo Fuentes, si usted tiene algunas experiencias internacionales o en otros lados que nos pueda compartir de cómo justamente esto podría ser una oportunidad para cambiar también el desarrollo económico de una ciudad como la nuestra. Mira, me parece, verdad qué bueno que tocas este tema, porque de hecho hasta dentro de las propuestas del plan gradual hacia la nueva normalidad está la de acelerar el gobierno digital, ¿sí? Pero ¿qué reto nos encontramos ante eso? Vamos al ENAPROCE.
a la encuesta nacional de productividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Si analizamos esta, nos dice que, por ejemplo, solamente el 25% de las microempresas tienen equipo de cómputo y que nada más o menos 25% utilizan Internet, lo cual nos habla de una brecha digital. Y eso es un tema que en México es un dolor de cabeza. Con Alberto hablábamos sobre la oportunidad de incrementar la productividad a través de estas vías digitales. Pues sí, es verdad, puede mejorar totalmente, de acuerdo, pero si hay una brecha digital de no acceso a Internet, simple y llanamente, pues no vamos a tener la posibilidad de aprovechar esta oportunidad. Pero bueno, mi hipótesis es que, o sea, a fuerza ahorcan, como dicen en mi pueblo, o sea, no hay manera de operar si no tienes digital. Entonces, mi intuición es, empresas que ahora mismo no están conectadas o gente que no veía valor a estar conectado, a operar por digital, lo está haciendo a fuerzas y eso va a hacernos que automáticamente tengamos un impulso a todo este proceso. Mira, es un impulso sin duda, pero sin embargo ya es un reto y hay necesidad de inversión. Entonces, ese gap, dadas las circunstancias que tenemos, nos aprieta mucho, dado porque la situación es totalmente distinta. No es vamos a mejorar nuestra operación, es vamos a salvar empleos. O sea, la situación es verdaderamente crítica. O sea, hablar de 6, 7, 8% es preocupante y celebro lo que señala la diputada María Munguía, en serio, de sí hay que pensar en qué vamos a gastar y cómo vamos a gastar, porque yo lo que estoy viendo es, ante este reto, me parece muy bien que se apoye a los más necesitados, muy bien. El tema de los créditos para micro, pequeña y mediana empresa está bien, pero el crédito en este momento no es suficiente porque ya estamos enfrentando un problema de demanda. ¿Para qué quieres una persona con un crédito cuando tienes un problema de demanda? Lo que tienes que es activar la demanda, promover la demanda. Eso es un tema bien importante. ¿Cómo sería? O sea, hay que dar créditos al consumo, hay que dar subsidios a la gente que está sin trabajo, un seguro de desempleo cuando tenemos el presupuesto que tenemos. No sé, ¿cómo verías esa activación de la demanda? Pues mira, es que primero tenemos que separar entre lo que es desde trabajadores formales hasta informalidad y aprovechar plataformas que ya se tienen, no sé, en términos de programas para poder apoyar. Por ejemplo, algo que señalaba es utilizar ya lo que tenemos de programa de becas Benito Juárez para identificar a esas familias pobres, a esas personas entre 25 y 65 años y darles y proveerlas directamente con dinero. Ya, es dinero directo. Y otras cuestiones, pues al trabajador formal a través del IMSS, ya desde reducir costos laborales, de acuerdo, no sé, cuestión de pensar suspensión de aportaciones sobre las patronales, temas como y a través del SAT, pues por ejemplo, a trabajadores no asalariados inscritos en el SAT, pues también pensar en una transferencia directa. O sea, tenemos que pensar en ese tipo de cosas para fomentar la demanda. Y en la medida en que mantengamos la demanda, en la medida en que mantengamos plantas, empleo formal, ese ingreso que se mantiene es mantener a su vez la demanda de productos para el informal. Obviamente, el problema es que estos temas dependen mucho de la federación, ¿no? Secretario, ¿qué opina de estos temas? Vimos varios puntos, ¿no? Uno es la urgencia de reacomodar el presupuesto y me gustaría ver cómo se lo imaginaría, cómo afectaría esto al tema de desarrollo económico o qué programas le gustaría impulsar si hubiera una reestructuración del presupuesto, como dijo la diputada. En segundo lugar, el tema de la digitalización, si está pensando la ciudad en algún tipo de programa para impulsar este salto a la digitalización que sin duda permitiría a las empresas, pues a muchas empresas que ahora mismo no tienen los recursos o no tienen la forma de implementar la economía digital para ese salto. Y en tercer lugar, lo que dice el doctor, ¿no? El tema de buscar programas adicionales para fomentar el consumo que incluyen, pues negociar temas que dependen directamente de la federación. Secretario. Sí, bueno, en primer lugar, en torno al presupuesto. Por supuesto que entraremos en un diálogo fundamental con el Congreso local para redireccionar el presupuesto de la ciudad, porque van a haber nuevas formas
de consumo, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relacionarnos socialmente. Es decir, vamos a introducirnos a una nueva normalidad. No va a ser la sociedad mexicana y ninguna sociedad del mundo lo mismo que previo a la pandemia. Será muy diferente y es algo que nos toca construir entre todos. Eso es en torno al presupuesto. ¿Hacia dónde va a dirigir el presupuesto el gobierno de la ciudad, en colaboración desde luego con el Congreso local? Pues hacia las nuevas formas de apoyo que deben tener las micro, las pequeñas y las medianas empresas para poder desarrollarse en las nuevas formas de consumo que se van a dar. Mira, tenemos un dato de el primer trimestre del año, que abarca el mes de marzo, al primer trimestre del año pasado, el uso de compras por Internet se incrementó 25%. Nosotros consideramos que el efecto de la pandemia va a producir que las compras por Internet aumenten en relación al año pasado un 50%. ¿Por qué no es mucho? ¿Por qué no es más? Pues porque ya se señaló que existe un déficit muy importante en el uso de las tecnologías de información en zonas muy, muy importantes de la ciudad. Estamos hablando de básicamente las zonas de altas y muy alta marginación. Incluso hay zonas de la ciudad en donde se pierde la señal de Internet. Estamos hablando de Tláhuac, Milpalta y algunas partes de Xochimilco. Entonces, esto es muy, muy deficitario para el desarrollo tecnológico integral de la ciudad. ¿Qué veníamos haciendo? Mucho antes de la pandemia, nosotros estábamos impulsando el e-commerce de las MIPYMES y lo fortalecimos ahora en la pandemia para que no solamente hacer directorios, porque eso no tiene mayor relevancia, aunque mucha gente los consulta, pero sí centros de negocio virtuales o networking virtuales en donde con el aval de SEDECO las empresas pueden obtener confianza mutua para hacer negocios y estamos desarrollando este tipo de actividades de carácter digital. Yo fabrico en mi casa shampoos y los puedo vender a cualquiera en las páginas de SEDECO, que se llama Conéctate, que está arrancando apenas y que es para MIPYMES y para cualquier ciudadano que ofrezca un servicio o un producto. Antes de la pandemia firmamos un convenio con todas las grandes tiendas departamentales y de autoservicio. Estuvieron todas, para no empezar a mencionar algunas, todas estuvieron. Y este convenio de colaboración consiste en el desarrollo de proveeduría de MIPYMES de la Ciudad de México. Yo les puedo decir que casi 2,000 MIPYMES se han integrado como nuevos proveedores a cadenas comerciales como Walmart, incluso como Liverpool, como La Comer, Soriana, que se ha llevado la estrella, entre otras. 2,000 MIPYMES. El acuerdo que hicimos durante la contingencia a través del ANTAD y de Walmart, que no está en la ANTAD, es que adelanten los pagos a las MIPYMES para que no sufran en esta contingencia. En lugar de 90 días, 30 días. Aquí nosotros en Fondeso, la jefa de gobierno autorizó el esquema de factoraje, iniciando con 50 millones de pesos, exclusivo para las MIPYMES de la ciudad, que es un servicio que tenemos vigente y estamos apoyando a las MIPYMES de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nosotros queremos construir? Nosotros necesitamos construir ¿Este programa de factoraje es exclusivo para estas cadenas comerciales o para todos los sectores? No, son para MIPYMES que le venden a las cadenas comerciales. Pero digamos que está en el sector retail, ¿no? Sector comercio. Sí, en el sector retail le venden a las tiendas departamentales y de autoservicio y le venden incluso algunas al gobierno. Entonces, nosotros
cómo funciona el factoraje con un interés del 0.5% mensual. Entonces es muy bajo el interés y es un crédito revolvente para muchas MIPYMES aquí en la Ciudad de México. Es un programa que apenas arrancaba con el presupuesto de este año. Muy bien, Por fantástico. otro lado, señalar que necesitamos construir una nueva economía para la Ciudad de México entre todos, donde quepamos todos, donde estemos todos, ¿sí? Que esté Tláhuac, Milpalta, que se incorpore la sinergia económica de la ciudad, que no estén aislados económicamente, abrirle sus mercados a sus productos, el nopal, el amaranto, la fruta seca, el dulce, el maíz, en sus nuevas modalidades. Por ejemplo, logramos que ahora vendan nopal deshidratado enchilado, que es una fibra además muy rica, y se está vendiendo ya en tiendas departamentales de autoservicio, y un sinnúmero de productos con amaranto, etcétera, ¿no? En fin, necesitamos construir una economía nueva donde quepamos todos y que permita un desarrollo de todos. Es una oportunidad, se oye mal, pero esta situación, que es una tragedia para muchas familias, para toda la ciudad en términos familiares, económicos, sociales, es una tragedia, pues también podemos convertirla en una forma de lograr nuevas opciones de desarrollo. Queremos construir. Ahora bien, secretario. Pero lo tenemos que hacer, sí, lo tenemos que hacer tomando en cuenta la salud. Es el eje rector de las decisiones para la construcción de una nueva economía, va a ser la salud, ¿sí? ¿Cómo vamos a relacionarnos consumidores y proveedores y oferentes en los nuevos esquemas de salud, en los nuevos esquemas de tomando en cuenta la movilidad? La movilidad es otro tema donde tenemos que valorar mucho el escalonamiento de horarios, las entradas, las salidas, las aperturas de algunos negocios por sectores, etcétera. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante y se trata de construir una nueva forma de desarrollo económico para la ciudad y con esto lograr que nadie se quede fuera y que todos tengamos ingresos. Ahora bien, secretario, sin duda el empresario individual o familiar, ¿no? Que trabaja en un tianguis, el músico de Xochimilco o cualquier persona que tiene un comercio, un changarro, lo que sea, es fundamental mantener su viabilidad económica y tal. Pero las grandes empresas, una gran empresa que tiene más de 500 empleados, si quiebra, es un golpe brutal, ¿no? Una empresa que tenga 2,000 empleados y quiebra y cierra, son 2,000 empleos en un día, en un momento. Y sin duda estas empresas vienen de un año de no crecimiento, como fue el año pasado, y actualmente pues van a estar muchos meses sin operar y no todas tienen el capital ni los recursos para seguir adelante. No habría necesidad de pensar en algo para estas empresas que además son las que venden, las que exportan, las que generan la economía de la ciudad, las que dinamizan la ciudad, las que son un foco de desarrollo porque es en torno a ellas a las que se desarrollan los tianguis o los comercios informales. ¿No habría que pensar también si mantener a estas empresas de alguna manera con algún apoyo? Bueno, está el apoyo de Nacional Financiera, que es hasta 5 millones, pero esas empresas seguramente tienen créditos puente para soportar esta situación, si son solventes. De todas formas, nosotros estamos en diálogo permanente, tenemos sesión permanente con todas las cámaras, un servidor virtualmente, con todas las cámaras tenemos sesión permanente. Estamos muy pendientes del desarrollo de las empresas. Estamos muy pendientes de su reactivación económica. Ayer la jefa de gobierno anunció 3 grandes sectores importantes que van a arrancar. La cervecería, el sector cervecero, ¿sí? Después cuyas materias primas no provienen de la Ciudad de México, pero que aquí es un gran centro consumidor. Va a arrancar el sector automotriz. El sector automotriz en la ciudad, conjuntamente con el sector de la construcción,
Entre ambos, en la Ciudad de México son 56,923 unidades económicas y ofrecen empleo. Solo el sector automotriz de la Ciudad de México, con el sector de la construcción de la Ciudad de México, sin contar a los maestros, trabajadores ya en las obras, es decir, a los albañiles, porque son trabajo eventual, ofrecen 566,460 empleos fijos, dos sectores en la Ciudad de México. Estamos hablando de 56,923 que van a arrancar este 1 de junio y que, bueno, prácticamente ya arrancaron. Aquí tenemos fábricas de bujías en la Ciudad de México, en Vallejo, tenemos fábricas de autopartes, tenemos fábricas de terciopelo para los techos de los automóviles, de alfombras para los coches, aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo estoy vinculado a ese sector en términos de negocio. Es decir, hay un sector que ya va a arrancar el próximo 1 de junio vinculado a estos dos grandes sectores exportadores, ¿no? Y de impulso económico. Uno es la construcción, el otro es el automóvil, la industria automotriz. Y así vamos a ir sector por sector y unidad económica por unidad económica. Y como ya lo señalé, vamos a estar muy pendientes de que si hay alguna fábrica que está en riesgo, implementaremos las medidas y que no necesariamente son créditos para poderla sacar adelante. Los empresarios tienen mucho olfato para salir adelante y para sobrevivir. Generan sus propias redes y sus propios mecanismos de apoyo interno en el propio sector. Si yo soy un cliente de muchos años de una empresa, esta empresa seguramente me va a ofrecer los apoyos suficientes y el crédito interno entre empresarios suficientes para que yo continúe. Las empresas nos solidarizamos también en los momentos álgidos de una crisis económica. Así sucedió con el temblor del 85, así sucedió en la pandemia del 2009 y así va a suceder ahora. Si yo he sido un buen cliente, por ejemplo, en mi sector, que compro materias primas a muchas fábricas y no tengo ahorita la capacidad para pagarles, seguramente recibiré el apoyo de estas fábricas para poder continuar. Esto es algo que vamos a promover desde la Secretaría de Desarrollo Económico y el networking empresarial, que es fundamental para que las empresas también salgan adelante. Estamos muy, muy conscientes de lo que se viene y yo sinceramente después de que me presentaron la baja del PIB, yo sí pensé que iba a ser más, pero como lo señalé, es el 6.9%, entre el 6 y el 7, y esas son condiciones que tenemos favorables, que no fue tan amplio, aunque sí es un golpe importante, para poder revertir esta situación en el menor tiempo posible. Yo preguntaría a los otros miembros de la mesa y luego al secretario, ¿cuál es su mayor preocupación en el corto y mediano plazo? Más allá de la salud, evidentemente, la prioridad que tenemos que tener todos es la salud y la seguridad de las personas. Pero después de eso, ¿cuál es la mayor preocupación desde el punto de vista económico? ¿Qué les quita el sueño? ¿Qué quizá ¿a qué quizá no le estamos prestando atención que podría tener un efecto muy impactante a largo plazo sobre la economía de la ciudad? Y yo le quiero preguntar, bueno, primero al doctor, que es economista y que nos dé una visión externa, ¿cuál es su mayor preocupación así en el mediano plazo de algo que quizá no estamos viendo? Mira, hay bastantes. Una es, como ya se señaló, la nueva normalidad implica pues, un cambio en nuestra forma de consumir y de producir, y eso significa
la introducción de nuevas medidas sanitarias, nuevos procesos, y de entrada, si vemos lo que nos está pidiendo el IMSS con la lista de comprobación ante COVID, por ejemplo, medidas en términos de ingeniería, administrativas, de protección, de capacitación, de promoción de la salud, todo eso significa un cambio también en la estructura de costos para las empresas. O sea, no es un costo cero. La introducción de nuevas regulaciones también implican costos. Por otra parte, vivir bajo protocolos. Vamos a tener que aprender a vivir bajo protocolos en estéticas, en cines, en restaurantes, y eso implica, en términos económicos, costos de transacción, costos de evaluación, costos de monitoreo, por ejemplo, y el tema fundamental, obviamente, es mantener el empleo. Si no mantenemos el empleo, si continuamos en una espiral dañina, porque hay que entender, a ver, en sí el COVID nos significó una caída en los ingresos petroleros, de exportaciones y de turismo, pero además la dinámica de las caídas hay que cortarlas, porque ya tenemos un círculo vicioso, es decir, por una parte el confinamiento nos lleva a menor ingreso para las empresas, estas cierran, más desempleo, el trabajador tiene menos ingreso y ese menor ingreso significa menor gasto, las empresas tienen menos ingresos y entonces tenemos más desempleo. Tienes que cortarlo. Y si bien esto no nada más es para el gobierno del Distrito Federal, sino es nacional, o sea, tenemos que verlo en forma conjunta, pues tenemos que planear y repensar nuestro gasto y la forma en que vamos a gastar, como ya bien se señaló. Si no frenamos la caída del empleo, de nada sirve lo que hagamos. Alberto, si me permites, mira, a mí la preocupación que más me salta a la vista es el tema de que con esta pandemia nos hemos sacado el ahorro interno. El ahorro interno se utilizó, todo lo que pudiésemos estar considerando que en algún momento dado pudiera estar disponible para alguna condición de crecimiento en una etapa normal, ya no está. Y eso, por otro lado, tenemos lo que hemos repetido ya varios en las intervenciones, y es el hecho de que tenemos que redistribuir el gasto. Pero también creo que otra de las cosas que me preocuparía sería no aprovechar la oportunidad. Efectivamente, el mundo cambió, como cambió, por ejemplo, con el 11 de septiembre, la aviación fue diferente, la vida en esos términos cambió para el mundo, no solo para esa zona geográfica. Y sin embargo, por ejemplo, tenemos muchas oportunidades. Regular el teletrabajo se tiene que regular, evidentemente lo mencionaba hace un rato el doctor Hugo Fuentes, impulsar y regular también, por ejemplo, esta nueva actividad que es el delivery, la entrega a domicilio. ¿Cómo el nuevo consumidor por internet hace efectivas garantías? ¿Cómo hace reclamos? ¿Cómo hace las devoluciones? ¿Cómo hace todo ese proceso que hoy ya conocemos? Se tiene que empezar a regular también. La banca electrónica, tenemos que poder tener la posibilidad de pasar ya muchos, por ejemplo, mercados, comercio ambulante, también ya hace uso de la terminal electrónica. Sin embargo, no es solo la terminal electrónica, tenemos que pasar de esa siguiente fase y la bancarización de su efectivo, pero tenemos que pasar también a la banca electrónica, a la banca por internet, y eso pasa porque tengamos también gobierno digital y que tengamos internet para todos. Coincido con el secretario, efectivamente, que era una preocupación de la doctora Claudia Sheinbaum el poder lograr el internet para todos, democratizar el internet, tener la infraestructura básica para que en la Ciudad de México haya internet para todos, y en eso nos alcanzó la pandemia, de manera que tenemos que acelerar lo que estaba destinado para ello. El tema de los beneficios y los apoyos. En esa parte es muy importante que los beneficiarios de los apoyos que ha estado brindando el gobierno, en su mayoría han estado destinados para algunos padrones ya preexistentes. Es decir, cuando las personas estaban acudiendo a ese tipo de apoyos para poder implementar su solicitud, se encontraban con que tenían prioridad los que habían sido previamente censados, previamente receptores de algún apoyo. Esos eran los que primero se dieron. Y esto es perder las áreas de oportunidad que estoy diciendo, porque tenemos una importante oportunidad de poder regularizar y poder tener un padrón único confiable. Hoy día, por ejemplo, para el comercio ambulante, las alcaldías cada una tiene su propio padrón. Podemos generar un padrón y otorgar los beneficios y la recaudación que se hace de este tipo de comercio puede ser mucho mejor si aprovechamos esta oportunidad.
podemos, este registro que sea de autoadscripción de las unidades económicas formales e informales y existentes y por iniciar actividades rumbo a una institucionalización, es algo que tenemos que tratar de aprovechar como parte de las oportunidades de esta pandemia. Tener medidas fiscales, prórrogas administrativas, simplificación administrativa, desarrollo de vivienda, me parece que es importante, y la recuperación de los empleos. No olvidemos que así como algunos giros han modificado su vocación o han estado, la Ciudad de México tiene una altísima vocación de servicio. El turismo está muy afectado y es difícil que pudieran cambiar su vocación hacia otra industria o hacia otra generación. Tenemos que reactivar el empleo, es de las que tienen más riesgos de contagios. Me parece que tenemos que apoyarlo tremendamente y apoyar esa situación de la Ciudad de México de convertirse no solo en una ciudad de servicios, sino también generadora de este comercio inteligente, de nuevas empresas manufactureras de servicios para la industria cibernética. Me parece que tenemos una gran oportunidad que no debemos dejar de aprovechar. Los empleos ya se perdieron, tenemos que buscar cómo recuperarlos. El tema que mencionaba, por ejemplo, también el doctor Fuentes respecto al ingreso que pudiera estarse dando, me parece que tenemos otras fuentes de posibilidad para que sea una democratización de la asignación de esos beneficios. Se ha hablado, por ejemplo, de pensión universal, se ha hablado de mínimo vital, y en este sentido me parece que tenemos una fuente muy importante de información que es el INEGI, que para el 2019 estableció que había 34.700.000 hogares que se encuentran ya perfectamente geolocalizados, y este dato está robustecido por la descripción del gasto promedio en las mismas, que alcanza cifras gruesas de 17,000 pesos mensuales, destacándose en ellos los rubros de alimentación, que implica un 35% del total, y transporte con un 20%. Si estos beneficios fueran asignados no a las personas y no solo a los comercios, sino a las familias, me parece que entonces podríamos estar de alguna manera reactivando el mercado a través de que estas personas que recibieran beneficios fuesen las familias, no se otorgan a los individuos, y que estén delimitados para compra de comida, transporte, educación, vestimenta, etcétera, para que pudiéramos estar activando nuestra economía en el plazo más corto posible. De manera que la preocupación sobre el haber económico que tenemos en la ciudad y cómo se va a poder reactivar la economía y ocupar esta pandemia como un área de oportunidad, me parece que son las 3 preocupaciones más importantes para una servidora. Me parece un catálogo de preocupaciones que me parece pues muy atinado, muy enfocado en los puntos claves, que son empleo, levantar el consumo y actividades estratégicas. Secretario, pues yo le preguntaría qué le quita el sueño, pero agregaría lo que han puesto sobre la mesa el doctor Fuentes la vez pasada, que es el tema del empleo. El empleo en una ciudad que sí, tenemos 47% de las actividades vivas, pero tenemos 53% cerradas, y muchas de ellas es el sector servicios. Vamos a salir de esta crisis con las familias sin ahorros. La gente no va a salir a los restaurantes, la gente no va a salir, no va a llenar los hoteles, la gente no va a viajar como viajaba. Tenemos la idea del padrón único del sector informal en lugar para alcaldías, que es el patrón de toda la ciudad. ¿Cómo ve estas iniciativas que se han puesto sobre la mesa? Sí, además, claro. Evidentemente, ¿cuáles son las que le preocupan a ustedes? Sí, mira, definitivamente, como ya lo señalé, va a haber nuevas formas de consumo. La gente va a pedir más consumo, va a consumir más a través de plataformas, y va a haber nuevas formas de trabajar. Se van a incrementar las reuniones virtuales, va a haber menos movilidad, la gente se va a mover menos y solo lo hará a los espacios donde tiene que realizar una actividad estrictamente personal: gimnasios, supermercados, cines, paseos, etcétera. Pero el trabajo se va a transformar en la ciudad, y eso va a ser en merma de el trabajo como lo conocemos, porque los servicios tecnológicos van a sustituir mucha mano de obra, por llamarlo de alguna manera, o muchos servicios profesionales o de personas trabajadoras. Entonces, va a ser una crisis generalizada un largo tiempo en este sentido.
Y la opción para muchas personas va a ser el autoempleo. Ante esta disyuntiva de no poder encontrar empleo, porque ya no necesito en mi tienda 5 vendedoras, sino 2, porque ya puedo vender por internet, pero sí voy a tener que contratar, como sucedió, por ejemplo, Walmart, a nivel nacional, contrató 5,000 repartidores a domicilio. Y igualmente hubo una transformación en los restaurantes. Los meseros se convirtieron en repartidores de comida. Hubo una venta inusual de motocicletas para entrega a domicilio. Se disparó la venta de motocicletas. Hubo quien la defendió públicamente, ¿no? Por el tema de la venta a domicilio. Y a mí me buscaron para decir que no la cerremos, que la consideremos esencial por el tema de la entrega a domicilio. Entonces, se va a transformar eso. Vamos a ir viendo sobre la marcha estas nuevas modalidades de consumo y de atención a los clientes, a los consumidores, que necesariamente van a derivar en una acción de la autoridad para fortalecer a las personas que resulten afectadas, como ya lo señalé, con autoempleo, y fortalecer a las empresas para que puedan permanecer sus ventas en los renglones previos a la contingencia. Entonces, ese es el reto, es lo que me preocupa a mí realmente, ese es el reto que tenemos, de acomodar bien las nuevas piezas que se van a ir conformando en una economía diferente a la que teníamos y que todos logren obtener ingresos a través de ella. Se viene un nuevo sector importante en la ciudad con el desempleo que se ha dado. A través, la opción va a ser el autoempleo, y es algo en lo que la Secretaría de Desarrollo Económico se va a fijar en forma muy puntual en estas personas para encontrarles una opción y que puedan obtener ingresos de esta manera, ¿no? Nosotros desde Fondeso apoyamos mucho el autoempleo, sobre todo en mujeres. Las mujeres han logrado construir en zonas importantes de la ciudad circuitos económicos interesantes de abasto, plásticos, cosméticos, diferentes ropa, zapatos, y que lo hacen a través del esquema de canvaseo en zonas importantes, alejadas de los centros comerciales de la ciudad y de las alcaldías más importantes. Entonces, esa va a ser una de las opciones que vamos a impulsar, el autoempleo. Los vamos a capacitar. Nosotros hemos capacitado, el año pasado logramos casi 100,000 personas capacitadas en Fondeso y en Sedeco, y vamos a impulsar ahora, retomar el tema de la capacitación para que ellos puedan realizar una actividad económica y salir adelante a través del autoempleo. Ese es algo que me preocupa mucho, que vamos a impulsar. Y por otro lado, quiero señalar que tenemos que, como ya lo dijo la diputada Lisette, tenemos que forzar un poco desde la autoridad o desde la iniciativa privada, haciendo consciente esta situación, el que en toda la ciudad haya internet, porque el internet va a ser la nueva herramienta de comunicación por el cual vamos a poder ofrecer miles de servicios. Fenómenos interesantes surgieron, ¿no? El WhatsApp en los mercados ya es algo insustituible. O sea, la gente no salía, pedía por WhatsApp, que es más fácil que el internet, que es entrar a una página, buscar un producto, etcétera, ¿no? Por WhatsApp, en los mercados, en los centros de abasto tradicionales, mándame mi pollo, mi huevo, mi leche, mi carne, y esto se desarrolló mucho. Y tenemos un incremento importante de los 329 mercados públicos, en 40 de ellos se incrementó exponencialmente
las ventas por teléfono, desde luego, conociendo al cliente, y también por WhatsApp. Yo mando el WhatsApp, mándamelo entre tal hora y tal hora, y yo recibo el pedido, y así queda grabado el pedido en el teléfono del oferente. Entonces, me preocupa cómo vamos a acomodar las nuevas relaciones de consumo y de proveeduría en la Ciudad de México para que puedan salir adelante muchas personas a través de este mecanismo. Eso es lo que realmente me preocupa, Sí. porque las grandes empresas no van a ofrecer más empleos y la salida, como ya lo señalé, es a través del autoempleo. Secretario, pero uno de los puntos que mencionó la diputada es el tema de el padrón del comercio informal y los criterios para entregar las ayudas, que habría que revisar eso. Y yo le pregunto el otro punto, y es que cómo se va a reestructurar el sector, porque va a cambiar totalmente la forma de consumo, eso mismo que estamos diciendo. ¿Qué va a pasar con nuestro comercio informal? Y si la Secretaría va a pensar qué iniciativas va a tener una vez que la nueva normalidad con este sector, ¿no? Sí, mira, el sector informal en la ciudad, hay un sector informal organizado y hay un sector informal que está más bien vinculado a la ilegalidad, ¿no? A un establecimiento ilegal vía pública o un establecimiento aceptado, mas no legalizado de la vía pública. Entonces, en cuanto al sector informal legalizado, digamos, con autorización, tenemos padrones, se les va a apoyar con créditos de 25,000 pesos, con un 6% de interés, y va a ser a través del padrón, donde se van a dar de alta en un portal, y como estos créditos son del gobierno federal, pues van a tener un efecto importante porque todo este sector se levantó para contribuir a aplanar la curva de contagios. Prácticamente todos los tianguis de la ciudad se levantaron, están contribuyendo en esta situación. Solamente algunos tianguis no se levantaron por decisión de los propios alcaldes para no cortar el abasto en algunas zonas alejadas de la ciudad. Estamos hablando de Milpalta, Magdalena Contreras, algunas en las cañadas en Álvaro Obregón, en las grietas allá de Álvaro Obregón, y estamos hablando de otras zonas de Tláhuac. Entonces, alejadas, digamos, de centros de barrio y comercio. Entonces, van a recibir este apoyo, están totalmente organizados, son más de 100 organizaciones del comercio informal, y en ese sentido estamos muy confiados. Ellos ya saben que van a vivir una nueva realidad y que estamos construyendo un protocolo de funcionamiento totalmente nuevo para tianguis y mercados sobre ruedas también, bazares, ¿sí? Estamos construyendo un protocolo de sana distancia, donde el eje central es la salud pública y las formas de comercio se tienen que adaptar a las decisiones en materia de salud, y es lo que vamos a construir entre todos, ¿no? El eje rector de las decisiones económicas será irremediablemente el tema de la conservación de la salud, y eso lo vamos a respetar a toda costa, al 100%. Entonces, en cuanto al comercio informal ilegal, pues no han recibido ningún apoyo. Sí se les ha pedido que se levanten en algunas zonas importantes de la ciudad, y no hemos considerado ningún apoyo porque, por ejemplo, los tianguistas sabemos dónde están, sabemos que están en una organización y sabemos que nos van a pagar, ¿no? Los locatarios de los mercados igualmente están, digamos, amarrados a su cédula que les permite funcionar, y en ese sentido, pues tienen que pagar su crédito. Pero el resto, digamos, del ambulantaje, como lo conocemos, pues no ha podido recibir un apoyo porque simple y sencillamente no podemos ubicarlos físicamente ni en sus domicilios, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues es gente que debe ser atendida directamente por las alcaldías y si viven en el Estado de México, por sus municipios. Pues no queremos nunca que esto se extienda más allá de la paciencia de nadie, queremos que sea valioso para todos. Entonces los invito a hacer los últimos comentarios o reflexiones sobre lo que hemos estado hablando y quizá que definan algún punto clave que consideren que debemos incluso cubrir nosotros como medio. Doctor Fuentes. Bueno, creo que lo fundamental es mantener el empleo, sostener el empleo, porque si no lo hacemos, vamos a seguir con muchísimos problemas y no va a ser 6%, sino va a ser mucho más. Entonces, aplaudo, es muy bueno que existan apoyos a los más necesitados. Los créditos no están mal, siempre serán buenos, nada más que dadas las condiciones, no son suficientes, la verdad, porque es una caída de demanda. Eso es algo bien importante que tenemos que ver. Ahora, pero como hacemos, depende mucho del gobierno federal, de políticas federales que no corresponden a la ciudad, ¿no? A lo que voy es, va de la mano. O sea, yo creo que en ese sentido tienen que aliarse, porque de otra manera no puede salir de un tamaño de problema sin apalancamiento federal. Es muy grande. Ahora, algo que veo y que sería importante señalar es que no he escuchado nada sobre descuento, por ejemplo, en permisos para construcción o cuestiones así por el estilo, que creo que es importante señalarlo, que podría fomentar también, pues, por ejemplo, en el caso de la construcción, ya que se señala como importante, vital, apuntalarlo. La otra cuestión, también dentro del área de acción del gobierno de la ciudad, pues yo no he visto hablar de tutoriales de reactivación, que es algo que se ha dado en Europa, por ejemplo, tutoriales de reactivación es tanto para la empresa que no continúa, está fuera, qué vías puede tener, como para la que continúa a fin de darle certeza, formas de apoyo. Esto es bien importante. Y la brecha digital, bueno, pues sí, o sea, de hecho va a haber una sustitución en la forma de compra, pero lo que necesitamos es incrementar el consumo en términos absolutos, porque si no, no vamos hacia ningún lado. Muy bien, doctor, muy preciso. Diputada. Muchísimas gracias. Pues yo solo diría que la solución que se impone en estos momentos como política pública, pues es la de instalar nuevos procesos de sana distancia, de reglamentación económica, de apoyo económico, incrementen las medidas de sanitización, impulsando sobre todo una mayor conciencia colectiva de las medidas que han probado ya eficacia en otros lugares. Y me refiero tanto a las sanitarias como a las económicas. En los procesos laborales y de orden industrial, no solamente en la vida cotidiana, es donde también debemos establecer todos estos procesos. Coincido totalmente en que los órganos de participación tenemos que estar haciendo cosas de manera muy coordinada, muy platicada, muy trabajada, muy consensuada, no solamente los 3 niveles de gobierno, sino también con los diferentes sectores sociales. De otra forma, no vamos a poder salir adelante. Coincido también, por supuesto, en el tema del empleo. El empleo debe recuperarse, no solo transformarse y no buscar, por ejemplo, solamente cuestiones o que parecieran casi de decreto, que es el autoempleo. El autoempleo requiere, o el autoempleo contra la informalidad, pues requiere de una formalidad en el uso de suelo. En la Ciudad de México hay más de 200,000 unidades económicas fuera de regla que no pueden establecerse como unidades económicas institucionalizadas porque no cuentan con la posibilidad de un uso de suelo. Si una ama de casa quiere autoemplearse, requiere primero tener el uso de suelo, si no, no va a poder hacerlo. Entonces, me parece que tenemos un reto enorme en el Congreso, que necesitamos, el autoempleo requiere de una inversión inicial, pues si no hay dinero circulando, no vamos a poder activarlo. Entonces, me parece que requerimos un trabajo en conjunto. Me parece que el reto no es menor y habremos de estar a la altura en la Ciudad de México para que siga siendo la más económicamente activa y que pueda estar a la altura del reto que implica esta pandemia. Me parece impresionante, este tema me parece muy importante, el tema del uso de suelo. ¿Hay alguna iniciativa ya en marcha para este tema? Tu servidora ha estado insistiendo en el asunto y por supuesto que está por integrarse como iniciativa la posibilidad incluso de que muchas
tenemos que reestudiar la vocación del uso de suelo en la Ciudad de México. Hay más de 30 tipos de uso de suelo que impiden muchas de las veces colocar una unidad económica o incluso ocuparla como vivienda. Si nosotros revisamos esa vocación y la Ciudad de México pudiera tener una apertura hacia estas unidades económicas, pongo un ejemplo que puede sonar absurdo y extremista en este momento, pero si ubicásemos que en lugar de cada 100 metros cuadrados una persona pudiera destinar de su vivienda, por Dios, hay viviendas que ni siquiera tienen 100 metros cuadrados. Entonces, me parece que si en lugar de que estuviese la normatividad señalando que cada 100 metros cuadrados se pueden utilizar para una actividad económica, pero no la pueden reglamentar o no la pueden registrar en la alcaldía porque el uso de suelo se los impide, tenemos que modificar eso. Les decía, hay una posibilidad en la que decretamos, por ejemplo, ahorita, si la mayoría de la vivienda en la Ciudad de México se está construyendo de forma vertical, ¿cómo le vamos a hacer para que las personas que viven en el piso 12 puedan establecer un determinado metraje de su vivienda para ello? En cambio, si logramos que todas las plantas bajas pudieran ser de uso comercial, no estamos haciendo un desequilibrio como el que hoy existe. Sí hay un padrón de ello. Sí hay datos que fehacientemente nos pueden decir que tenemos más de 70 usos de suelo en la Ciudad de México y que no se han podido regularizar porque algunos se consideran prácticamente intocables desde hace muchísimos años y a las veces que se han tocado han sido por decretos, porque en realidad no hay la disposición todavía para que esto pueda modificarse. Mira, el tema del uso de suelo es fundamental. Es el eje de la transformación económica, del rostro económico de una ciudad, y es el eje igualmente del impulso económico, el cambio de uso del suelo. Hay una fuerte presión en materia de cambio de uso del suelo en la Ciudad de México, pero lo tenemos que hacer con orden y en plena colaboración con el Congreso local. Hay que buscar nuevas opciones para construir polos de desarrollo económico con cambios de uso de suelo. La jefa de gobierno ha impulsado polos de desarrollo económico que se les llama corredores comerciales y habitacionales y de servicios. Son alrededor de 20 ya. Está el corredor Tacuba, el corredor Insurgentes Norte, Reforma Norte, está el corredor Merced, en donde también queremos hacer cambios de uso de suelo, el corredor de Avenida del Chapultepec, que recibió una transformación, el corredor de Avenida Juárez e Hidalgo, está el corredor de Niños Héroes, donde están las instalaciones judiciales también, que vamos a cambiar los usos de suelo ahí para impulsar nuevas inversiones inmobiliarias, que es la industria que realmente jala a 76 industrias diferentes y que es un auténtico impulsor del desarrollo económico. Entonces, el cambio de uso de suelo es fundamental. Tenemos que replantearnos un uso de suelo concentre las unidades económicas. Ya no podemos permitir el crecimiento de la mancha urbana, la invasión de áreas verdes. Tenemos que construir hoy más que nunca una ciudad sustentable, con menos movilidad, pero con más comunicación. Entonces, este es el reto que tenemos y el uso de suelo es una herramienta fundamental para centralizar y concentrar polos de desarrollo y donde la gente pueda acudir si desea en una serie de combinaciones importantes donde pueda encontrar comercio, entretenimiento, salud pública o atención a la salud, abasto, etcétera. Entonces, construir polos de desarrollo integrales donde la gente, incluso bajando de su casa sin utilizar el coche, pueda encontrar todos estos servicios. Y es lo que queremos. Pero la diputada también mencionaba que está mal regulado en el sentido que, por ejemplo, cuando uno quiere montar una oficina en casa, la propia ley dice a partir de 100 metros cuadrados de vivienda se pueden destinar tantos metros a empresa, pero pues yo imagino que casi la mayor parte de las casas de esta ciudad, de los departamentos de esta ciudad tienen menos de 100 metros.
Sí, no, este es un fenómeno, yo lo viví cuando fui delegado, es un fenómeno muy fuerte, una presión muy fuerte y convertir casas en oficinas, y es algo que yo no estoy de acuerdo, porque las zonas habitacionales deben preservarse como zonas habitacionales y las zonas de Pero oficinas si vamos como a tener, zonas de oficinas. el tema es de la presión de autoempleo, si lo que vamos a tener es mucha gente desempleada que va a empezar a trabajar desde casa y no Pero no, no es lo mismo trabajo en casa que instalar una oficina. okay. Entonces tú trabajas desde tu casa, eso está totalmente legal y permitido, pero instalar una oficina donde tú recibas 5 o 6 visitantes diarios, pongan sus coches estorbando a los vecinos y generando movimiento ajeno a la colonia, eso lo que trae más bien es inseguridad. Y es un fenómeno que yo conozco muy bien porque lo viví como autoridad. Entonces, aquí el tema es orden, orden en los usos de suelo, orden en el desarrollo inmobiliario, orden en el desarrollo económico, y de esta manera podemos lograr construir una economía nueva en donde quepamos todos. Muy bien. Mariel, no sé si tienes algún comentario final. Bueno, solamente, pues no, reiterar, la verdad es que creo que ha sido muy provechoso este encuentro. Y creo que justamente ahora que se retomen y que ya están retomando las actividades en el Congreso, diputada, tendrán, pues como usted decía, muchísimo trabajo para legislar. Pues de por sí, digamos que ya tenían muchas cosas pendientes, pero ahora esto se vuelve urgente. Justamente cómo legislar y cómo regular la nueva normalidad. Y todo en lo que no pensábamos antes de, pues de que estuviera el mundo metido en esta pandemia, que ahora se vuelve vital para poder reactivarnos y poder tener una reactivación con orden y con seguridad. Yo me quedo realmente con las participaciones de todos. Creo que algo muy importante también de destacar es cómo todo mundo se ha tenido que, o nos hemos tenido que adaptar pues a esta nueva realidad, y cómo ves los esfuerzos pequeños, grandes, incluso con muchísimos, a lo mejor con muchísimas trabas, pero cómo la propia gente se ha ido adaptando. Esto que decía el secretario, bueno, los mercados no tienen a lo mejor internet y no tienen, no están allegados a lo mejor a Rappi o a Uber Eats y todo esto, o a estas plataformas de entrega, pero lo que hicieron fue transformarse y simplemente abrir un WhatsApp en su propio teléfono y decirle a sus clientes, oigan, ¿quieren mis productos, carne, leche, huevo, queso? Yo se los llevo a su casa y este es mi WhatsApp, ¿no? O sea, como la propia gente, incluso sin necesidad de las propias autoridades, han ido buscando su camino, pero creo que aquí justamente viene el asunto legislativo, que será muy importante, justamente regular todo esto. Muy bien, María, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y desde luego vamos a seguir investigando mucho estos temas y los buscaremos para platicarlos. Pues muchas gracias por acompañarnos a este encuentro Expansión sobre el desarrollo de la Ciudad de México ante la crisis del COVID-19. No se olviden de seguir la cobertura que tendremos en expansión.mx y pues hasta la próxima.